Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros una serie de películas que son de acción, pero que para mí tienen algunos elementos de terror. No voy a hablar, por ejemplo, de Aliens, el regreso, de James Cameron, puesto que ya hablé cuando comenté la saga de Alien, pero pues sería un ejemplo, o sea, una película que es la secuela de una película de terror, porque Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, sí que es una película de terror, y que ya James Cameron hizo una película de acción, pero sigue teniendo algún elemento de terror, como por ejemplo cuando se queda la teniente Ripley con la niña encerrada en esa especie de sala cristalada y hay un par de atrapacaras dentro, o sea, tiene algunos elementos de terror, pero es una película de acción. Entonces voy a hablar de ese tipo de películas que, bueno, pues tienen elementos de terror, aún siendo películas de acción. Voy a comenzar por Terminator de James Cameron, también, por cierto, es James Cameron. Terminator es una película de acción, pero sí que es verdad que tiene muchos elementos de terror. La primera película. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo primero es que el personaje de Arnold Schwarzenegger, este cyborg venido del futuro para matar a Sarah Connor, pues es una especie como de Michael Myers. De hecho, que a mí cuando era pequeño me recordaba bastante a Michael Myers. Sobre todo el Michael Myers, no de la primera película, sino el Michael Myers que aparece a partir de la segunda película, a partir de la de Halloween 2, que aquí en España se tituló Sanguinario, que era como una especie de autómata, iba como si fuera un robot. De hecho, que al final de la película de Halloween 2 lo revienta una sal y sale quemando, se va hacia adelante andando, como si fuera un robot sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de sentimientos. Luego también Jason Voorhees iría en la etapa zombie de Jason Voorhees, iría también un poco en ese rollo, entonces me recordaba bastante, ¿no? Ese tipo de personajes de los slashers, sobre todo Michael Myers, quizá un poco más que Jason Voorhees, pero era algo así, era un tipo, un autómata, que iba para adelante, le podías disparar, le podías acuchillar, claro, el tipo es un cyborg, tiene una super fuerza y era imparable. Entonces, aparte de que la película también es muy oscura, tiene esos elementos de terror porque yo cuando la veía de pequeño no me daba miedo, porque no me daba miedo, pero sí que me inquietaba, me ponía en esa situación y decía, joder, el tipo es imparable, que era una sensación parecida, aunque con las películas de Halloween sí que me daba miedo Michael Myers, pero era parecida, o sea, era alguien imparable, alguien que sabes que va despacio, pero va por ti, pim, 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 va recto, y tú por mucho que intentes correr, por mucho que intentes esconderte, te va a encontrar y no puedes hacer nada para detenerlo. Tiene la idea fija, va por ti, va a matarte y no tiene es totalmente imparable. Entonces eso, quieras o no, pues la verdad es que la vincula un poquito, ya digo, no como película de terror, ni mucho menos, pero sí que la vincula un poquito lo que es al género de terror. Aparte, como digo, es una película muy oscura, tiene ciertos elementos de efectos especiales prácticos, como la escena en la que se saca el ojo mirándose al espejo, o al final cuando sale todo lo que es el esqueleto este metálico y el tipo va detrás de Sarah Connor. Por eso digo que eres imparable, pensabas que te lo habías cargado y de repente el tipo salía y salía hecho un esqueleto o medio destrozado, o sea, es la hostia. Ya para la segunda parte, para Terminator 2 ya es una película de acción, sin ningún tipo de elemento de terror, pero para la primera yo creo que James Cameron, que ya venía de hacer Piranha 2, Los vampiros del mar, pues sí que tenía esos elementos de terror de serie B dentro de lo que es una película de acción. Seguimos con Arnold Schwarzenegger y esta vez Depredador de John McTiernan. También película de acción, ya que este director dirigiría después pues La jungla de cristal. Es un director que se especializó en el cine de acción. Pero aquí digamos que es una película que va un poco en la línea de lo que sería, por ejemplo, Abierto hasta el amanecer, que la comenté en el canal y sería también otra película quizás para poner en estas películas, ¿no?, que voy a comentar ahora, ya que Abierto hasta el amanecer es como una película de acción, thriller, con estos delincuentes que secuestran a esta familia, quieren huir a México, y de repente a mitad de la película cambia todo completamente y se vuelve una película vampírica, que sigue manteniendo esos elementos de acción, pero ya tiene esos ya tiene pues lo que son elementos de terror, vampírico, sangre, efectos especiales prácticos, ya se vuelve una película de terror vampírico. Y aquí digamos que pasaría algo parecido, o sea, es una película que comienza siendo una película de acción bélica, rollo pues lo que la moda que había en los 80 cuando tuvo el éxito la película de Acorralado de Sylvester Stallone, y sobre todo ya el boom que tuvo la segunda parte, la de Acorralado 2, que ya estaba en la selva y tal, y empezaron a salir pues explotaciones, que sí, las películas de Desaparecido en Combate de Chuck Norris, Comando precisamente también de Schwarzenegger. Y entonces, bueno, pues esta película iba en esa línea, ¿no?, de Schwarzenegger, la selva, rollo Comando y tal.
donde vemos precisamente eso. El tipo va con un comando de soldados a rescatar a unos prisioneros que tenían un grupo de rebeldes en esa selva centroamericana, y un poco antes de lo que es la mitad de la película, eso sería como el comienzo, media hora, un poco más de media hora, de repente, cuando van a regresar por la selva después de haber acabado con ese grupo de guerrilleros, pues empieza a atacarle una especie de criatura que se camufla en la selva, es como un camaleón. Todos conocemos el depredador, el depredador, o sea, tiene un aspecto realmente acojonante. Mola un montón el diseño del depredador, así con esa especie de casco que tiene como rastas, la manera de moverse y de saltar, cómo se camufla y luego cuando se quita la máscara, la verdad es que el aspecto es muy chungo, es muy terrorífico, o sea, que tengo un cangrejo ahí que abre la boca, es bestial la cara del depredador, que luego yo creo que Peter Hyams lo tomó para hacer la criatura de The Relic. Yo creo que la cara es muy parecida. Yo creo que tomó algunos elementos de Depredador. Y ya se vuelve una película que, como digo, sin abandonar la acción, porque no abandona en ningún momento lo que es la acción, pero ya se vuelve una película que parece como un slasher, pero en vez de asesinar a adolescentes, es un alienígena, una criatura que se encarga de matar a estos soldados. Entonces, pues tiene esos elementos de terror, elementos también pues, con escenas bastante fuertecillas, de sangre, efectos especiales muy, muy bien realizados, o sea, es una auténtica joya a Depredador. Pero ya digo, que siendo una película de acción, pues sí que tiene elementos de terror. O sea, ahí me acuerdo de un vídeo que hizo James Wallenstein, que él decía, yo sí que considero Depredador una película de terror. Yo la metería más de acción, pero sí que tiene elementos de terror. Igual que también escuché un vídeo de Jordi Wild, que también decía que para él Terminator, la primera es de terror, la segunda de acción. Lo mismo, pienso yo, pero ya digo que es mi punto de vista, que es una película de acción, pero que tiene elementos de terror, pero sigue siendo una película de acción. Igual que tampoco metería dentro de lo que es el terror, por ejemplo, películas como Gremlins o como Critters, aunque tienen elementos de terror, Critters un poco más que Gremlins, tampoco las metería yo en esa lo que es en el género de terror. Pero bueno, ya digo que esto es un pensamiento mío. Igual que Tiburón, por ejemplo. Yo Tiburón siempre lo he dicho. Comienza siendo una película de terror que va derivando pues en otros géneros como el drama, el thriller incluso, pero al final lo que es la película deriva en una película de aventuras marítimas. Yo siempre he considerado Tiburón como el Moby Dick moderno. Pero mucha gente pues la enclava lo que es en el género de terror, pero ya digo que eso es, pues al final, es subjetivo también de cada uno. O sea, al final pues hay películas que no las puedes encasillar en un solo género. Es como que van picando de aquí y de allá. Piraña, por ejemplo, pues sí que la metería más dentro de lo que es el terror, de serie B, en fin, eso al final pues es lo que piensa cada uno. El silencio de los corderos, pues también la meto más en el thriller que en el terror, pero sí que tiene elementos de terror y mucha gente la considera de terror. Pero bueno, no me enrollo más por esa parte. Para mí Depredador es una película de acción, al igual que Terminator, pero que sí que tienen muchos elementos de terror. Sigamos. Bueno, de hecho que Depredador ha tenido, bueno, tuvo lo que es luego la saga, ya el resto de películas sí que es verdad que son todas de acción, y ahí ya el elemento terror que podía tener la primera desapareció, e incluso hubo, por ejemplo, copias. Está Dark Angel, el ángel de la muerte, de Dolph Lundgren, que es una película que también, esa sí que es de acción, esa no tiene nada de terror, a menos que el personaje del alienígena interpretado por Matthias Huss te acojone, ¿no?, con la estatura que tiene. Pero sí que es una explotación de Depredador. Vamos a Asesinato en 8 milímetros. Esta película en realidad tampoco sería de acción. Esta película dirigida por Joel Schumacher y protagonizada por Nicolas Cage. Es más un thriller con movidito, con algunas escenas de acción, que era lo que en aquella época pues más le daban esos papeles a Nicolas Cage. Pero también tiene algún elemento, ya no de terror diría yo, pero sí que macabro. Sí que es una película que es bastante macabra. Yo recuerdo la primera vez que la vi que digo yo, joder, toca temas bastante escabrosos, esa investigación, cuando se mete el detective en el mundo de las snuff movies, cuando conoce a Joaquín Phoenix y se adentran los dos en ese mundo. O sea, tiene algunas escenas bastante escabrosas, el descubrimiento de la verdad, es como un thriller con algunas escenas de acción, pero también tiene ese tono sucio y siniestro que le da ese aire de terror, aunque tampoco es una película de terror, pero sí que tiene ese airecillo. Asesinato en 8 milímetros. Luego tenemos en la película esta de... a ver si lo digo, Death Proof, A prueba de muerte, de Quentin Tarantino, protagonizada por Kurt Russell,
que igual, es una película que también, digamos, que hizo lo que Robert Rodríguez había hecho con Abierto hasta el amanecer. O sea, Quentin Tarantino cogió hasta mitad de la película, Death Proof, digamos que sería una película... a lo mejor no de terror, pero sí que tiene esos elementos de terror psicopático. Es decir, tenemos un tipo, que es Kurt Russell, que hace pues, de un asesino que va conduciendo un coche, una especie, creo que es, no sé si es un Camaro o un Pontiac, que está preparado para que él le llaman especialista Mike, porque era especialista en el cine, hacía persecuciones de coches, era un conductor de estos de primera, y tiene el coche preparado a prueba de muerte, pero a prueba, como dice, de la muerte mía, no de la muerte de otras personas. Entonces es un asesino psicópata que va buscando sobre todo chicas jóvenes para matarlas, pero en vez de utilizar un cuchillo, pues utiliza un coche para matar. Entonces tenemos esa especie como de... temática de road movie, sin ser una road movie, porque no es una road movie, pero esa temática de road movie con asesino psicópata que puede recordar en algunos momentos a la película que comenté hace poco de Carretera al Infierno, y lo que pasa es que está centrada pues en lo que le gusta a Tarantino, o sea, mucho diálogo, están en un bar, el tipo está acechando a las víctimas, a las chicas que quiere matar, el diálogo todo de estas chicas en el bar, la presentación del personaje de Kurt Russell. Entonces se demora mucho ahí, por lo tanto no puede ser una road movie porque se tiran mucho tiempo metidos en el bar. Pero sí que tiene esos elementos de terror, tú ya sabes más o menos las intenciones de este tipo que las va siguiendo, sabes que no son buenas. Y lo que es la escena del coche cuando sube con Rose McGowan y empieza el tipo a frenar y la tipa a darse golpes dentro del coche, el coche está preparado para que ella, pues cada frenazo que pegue, pues se golpee con los hierros del interior del coche, o luego el choque frontal con las otras chicas que van en el otro coche y sale una pierna por ahí, todo eso se tiene ya, esos como elementos de terror sería, ¿no? Parece una película que lleva enfocada al terror. Empieza siendo como una especie de thriller que va enfocándose al terror, pero de repente corta y la segunda parte de la película ya pues tenemos una película de persecuciones, ya una película de acción de persecuciones de coches, y ya la película deriva en eso. Pero comienza, digamos, que parece que va a derivar en el terror, pero no llega a ser una película de terror. De hecho, que Quentin Tarantino, aunque es un amante del terror, aún no ha hecho ninguna película de terror, y él dijo que la última película que iba a hacer, no sé si la número 10 o la número 12, él dice que iba a hacer X películas, que más de esas no va a hacer. No me acuerdo si el número era 10 películas o 12 películas, pero él dice que la última que va a hacer va a ser de terror. O sea, que él no ha hecho ninguna película de terror, pero la última va a ser de terror. Lo mismo que Martin Scorsese también. Siempre ha dicho que él le gustaría hacer alguna película de terror, pero que nunca ha hecho ninguna película de terror. Lo digo por la gente que piensa que El Cabo del Miedo es de terror. También, de nuevo, es subjetivo, pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista del director de Martin Scorsese, es una película que no es de terror, aunque tiene elementos de terror. Igual que lo tenía la versión antigua. La de esta de J. Lee Thompson, la dirigida por J. Lee Thompson, que la protagoniza Gregory Peck y Robert Mitchum, también tiene algún elemento de terror, pero no es una película de terror. Igual que las películas de Alfred Hitchcock, también hay muchas que tienen algunos elementos de terror, como quizás Frenesí, por ejemplo, pero no son películas de terror. Alfred Hitchcock solo dirigió 2 películas de terror, que fueron Psicosis y Los pájaros. Pero bueno, ya digo que tienen elementos muchas de sus películas. Igual que David Lynch, también. Él se dedica al thriller surrealista. ¿Que tienen elementos de terror lo que son sus películas o la serie que hizo de Twin Peaks? Claro que tienen elementos, pero no son, digamos, historias de terror en sí. Él lo que hace son thrillers surrealistas, que luego tú tienes que encajar las piezas para averiguar lo que ha pasado, bueno, y cada uno subjetivamente al final va sacando conclusión de los hechos que han ocurrido. Pero bueno, al final, como digo, todo es subjetivo y hay gente que a lo mejor le puede parecer más de terror una película que otra, pero también hay que ver un poco el género en la que se inscribe y en la que la ha inscrito sobre todo el director de la película. En fin, sigamos. De nuevo volvemos con Quentin Tarantino, que siempre ha estado picando en el terror. Hay que tener en cuenta que Tarantino es un gran apasionado del cine en general, el cine de terror también encanta, entonces en muchas de sus películas pues sí que ha metido elementos de otras películas de terror, aunque no sean películas de terror. Los Odiosos 8, por ejemplo, también tienen es una película que también tiene elementos de terror. De hecho, que Los Odiosos 8 es una película que, aunque es un western, es como que tiene muchos elementos de La Cosa.
es como... es que es verdad, tiene muchos elementos de La Cosa, parece una película que homenajea a La Cosa en su dirección, que es ese estilo panorámico muy típico de John Carpenter, en la dirección, en algunos colores. Hay que recordar también La Cosa, pues también tenía algún tipo de iluminación y de colorimetría también muy típica de John Carpenter, que John Carpenter también tenía lo que era esa colorimetría, que había heredado quizás del cine de terror italiano, la usaba de otra manera, pero también la tenía, y en La Cosa también se puede ver. Y la utilizan aquí, muy parecida a La Cosa. Y pues digamos el escenario, un escenario lleno de nieve, se encuentran un grupo de personas en una especie de posada, no pueden salir por la nieve y uno de ellos oculta un secreto. Nadie sabe quién de ellos oculta ese secreto y es algo como muy misterioso. En ningún momento sabes realmente lo que está sucediendo, pero te tiene enganchado, sobre todo por los diálogos. Quentin Tarantino tiene muy buenos diálogos en sus películas, entonces estás ahí como enganchado a ver qué es lo que pasa, sabes que va a pasar algo, es algo muy misterioso, y de repente sabes que alguien de ahí oculta algo, alguien puede ser La Cosa, ¿no? Tiene ese elemento, también podría ser un elemento de historia de Agatha Christie, ¿no? De Hércules Poirot, alguno es el asesino y tal, bueno, pero aquí en realidad no se habla de asesinos, se habla de que alguien oculta algo, nadie sabe quién es quién, y es un poco ese rollo de La Cosa. Aparte que también hay un conductor de uno de estos carruajes que va vestido exactamente igual que Carl Russell en La Cosa, el personaje de McReady en La Cosa, que de hecho aquí también aparece Carl Russell, pero este conductor va con las mismas gafas de sol, el mismo chaleco, o sea, el abrigo, y el mismo gorro, o sea, exactamente igual. Luego también ponen en la parte de fuera como una especie de balizas, que es muy parecida a la escena a cuando ponen las balizas cuando encuentran el agujero que ha hecho la nave espacial de la criatura que viene del espacio. Y luego también, ya digo, aunque no tiene más elementos de suspense, es un western de suspense, pero también algún elemento incluso gore cuando empiezan a vomitar, que podría ser ese homenaje a las transformaciones de La Cosa, esos efectos especiales también prácticos que aquí hacen Gregory Nicotero y Howard Berger. Entonces es una película que tiene elementos de terror, pero no es de terror. O sea, estamos viendo una película del oeste que va derivando en lo que sería una película de suspense. Como digo, al estilo de Agatha Christie, pero todo lo que es el entorno, la dirección, tiene muchos homenajes a la película de La Cosa. Entonces yo también la metería como película de acción, no, bueno, western sería, pero con elementos algún elemento de cine de terror. Esto, a ver, ¿qué más? Detox, Ojo Asesino, película dirigida por Jim Gillespie, que ya había dirigido Sé lo que hicisteis el último verano, luego dirigió la película de Venom, no Venom era el superhéroe, sino una película de esta producida por la Dimension Films, de terror y tal. Aquí tenemos una película protagonizada por Sylvester Stallone, también es un thriller de acción, pero que tiene esos elementos de terror. Es el típico psicothriller tipo Seven, de un asesino en serie que mata policías porque digamos que quiere limpiar las calles de lo que según él es la podredumbre, vagabundos, prostitutas, y claro, aquellos que protegen a la gente, que son los policías, protegen también a vagabundos, a prostitutas, porque son personas, coño. Entonces intenta eliminar a aquellos que protegen a las personas que él quiere eliminar, porque él dice que, bueno, pues es como que es la ley de la selva, la ley del más fuerte, ¿no? Las personas débiles, las personas desechables, la que se ha quedado sin casa. Entonces para él eso es basura y tiene que eliminarlos. Y para poder hacerlo tiene que eliminar antes a aquellos que pueden protegerlos, que son la policía. Es un asesino de policías. Sylvester Stallone hace de un agente del FBI que previamente fue policía y está investigando el caso. Y entonces, como es el que más se está acercando, pues el tipo asesina a su mujer. Ya lo típico, pues el Sylvester Stallone se tira alcohol, tal y cual, y entonces pues lo mete un amigo en un centro para que se desintoxique, que es un centro que rehabilita policías, que se encuentra en medio de la montaña, también un lugar que es como una especie de fuerte de estos del ejército, el lugar todo rodeado de nieve. Y también recuerda bastante a La Cosa, porque ese asesino lo ha seguido hasta allí. Es uno de los que se encuentran dentro, pero no saben quién es. Entonces tiene ese elemento como de La Cosa, el lugar que están encerrados, no pueden salir porque todo está lleno de nieve, no se conoce ninguno, no saben quién de ellos es quien dice ser
y no es quien dice ser, ¿no? Entonces es un poco, también tiene ese rollo la cosa, llevándolo, como digo, más a la acción, pero sí que tiene elementos de terror, claustrofobia, ese asesino también que va vestido pues como si fuera un esquimal, con esa especie de anorak, que es parecido al que llevaba el asesino de Leyenda Urbana. Entonces, pues sí, también diría yo que es una película de acción, pero que tiene elementos de película de terror. Tren a Busan. Tren a Busan es una película coreana de zombies o infectados. Bueno, aquí creo que son zombies, pero al final ya, desde que Danny Boyle sacó 28 días después que el término zombie infectado, al final es todo lo mismo. Gente que se contamina y empieza a correr y si te muerde te contaminas tú, ¿no? Se vuelven salvajes. Entonces, bueno, es un tren que va, creo que de Seúl hasta Busan. Y entonces, bueno, pues el tren empiezan a surgir infectados de estos y empiezan a arrasar con todo lo que pillan en el tren y es pues al final pues un juego de supervivencia. Es la típica película, pues en vez de ser unos zombies que se encuentran fuera de un lugar, que intentan entrar en un lugar y la gente intenta que no entren, pues lo que ponen barricadas y tapian las ventanas, las puertas para que no entren y se arman, pues aquí en realidad los zombies están dentro con las personas. Un lugar reducido, un espacio reducido, cilíndrico, que es un tren, y entonces las personas que hay intentan sobrevivir del ataque de esos zombies, tapiar algunos compartimientos, matarlos, armarse. Entonces es una película que tiene, como ha pasado muchas veces, el género zombie es como que ha ido derivando cada vez más a la acción. Ya empezaban a tener elementos de acción desde la película de Zombie, o El Amanecer de los Muertos, aquí en Europa se llamó Zombie, la de George Romero, ya tenía algunos elementos de acción, pero seguía siendo una película de terror. Pero a partir de ahí, pues empezaron ya cada vez a derivarse más a la acción, a ser más como películas como videojuegos, ¿no? Atacaban los zombies y la gente pues disparando, matándolos con machetes, con espadas, en fin, lo que tuvieras a mano. Entonces al final un poco va derivado a eso. Aparte del tema, pues los coreanos, las coreografías que hacen, es una película que tiene muchas coreografías en cuanto a la manera de matar a los zombies, las peleas que tienen a la hora de matar a los zombies, y es una película que, ya digo, yo no la considero de terror, la considero de acción, al igual que otras muchas películas de zombies que las consideraría más de acción que de terror, pero sí que tiene esos elementos de terror, porque quieras o no, pues son eso, son zombies. Al final, pues hay escenas gore, hay escenas que te tienen en tensión, el grupo de zombies que van corriendo, te atrincheras en un sitio pero están a punto de entrar, o sea, tiene escenas de terror, pero bueno, yo Tren a Busan la consideraría más una película de acción. Luego tuvo una segunda parte, la de Península, a mí no me gustó nada, que esa también es de acción, de hecho que esa tenía carreras de coches que eso parecía la de Fast and Furious. Pero bueno. Y para terminar, Overlord. Overlord también es una película que tiene como dos partes, ¿no? Hay muchas películas. Esto desde que lo hizo Psicosis, que mucha gente, muchos directores han hecho lo mismo. O sea, han cogido una película, parece que va a ir de una cosa, pero luego cambia y va de otra. Entonces aquí tenemos una película que parece que va a ser una película de acción bélica, un avión con estadounidenses que es derribado por los alemanes, cae en campo enemigo, se refugia en una casa, tienen que destruir un centro de una torre de comunicaciones de los nazis, todo rollo muy película de acción bélica, que por cierto aparece el hijo de Kurt Russell, que se parece bastante a él, y de repente, a mitad de película, resulta que tiene una historia de unos experimentos que están haciendo los nazis para crear supersoldados. Siempre se ha dicho todo el rollo de Hitler, que quería crear supersoldados. Se inyectan como una especie de droga y se vuelven súper fuertes, pero empiezan a tener como deformidades, a convertirse en monstruos, y de nuevo ya se convierte en una película ya de tono fantástico que tiene elementos de terror. Ya digo, nunca abandona la acción, pero ya tenemos esas criaturas, ya tenemos sangre, ya tenemos gore, ya tenemos escenas de terror, pero nunca abandona la acción. Y bueno, estas serían las películas. No sé, quería hacer algo diferente y entonces, bueno, voy a comentar una serie de películas que, dentro de que son de otro género, para mí son películas de acción, pero sí que yo les veo algunos toques de terror, o pienso que los directores han querido añadir algunos elementos de terror a este tipo de películas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.